los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. ¿Quién puede prohibir tu forma de pensar? ¿La igualdad es libertad? ¿La información tiene límites? ¿La cultura es un privilegio o es público? Bienvenido a Entre Análisis, un espacio para hablar sobre derechos humanos. ¡Comenzamos! Kenia Cuevas es una activista y mujer trans, la cual desde temprana edad sufría violencia en el hogar, por lo que tuvo que refugiarse en las calles para poder sobrevivir. Nacida en la Ciudad de México a principios de la década de 1970, dejó un hogar abusivo a los 9 años y se involucró en el trabajo sexual cuando comenzó su transición. A los 27 años, fue detenida por narcotráfico y sentenciada a 24 años tras las rejas en el penal de Santa Marta, Catitla, en las afueras de la capital de México. Allí, fue agredida física y abusada sexualmente, tanto por reclusos como por guardias. En esos años no, en esos años nada más existía un punto tolerado por el gobierno porque vivíamos una persecución por el Estado. Las mujeres trans éramos remitidas al Ministerio Público por faltas administrativas, por estar incitando a la prostitución vestidas de mujer. Y eso se quitó del 2000, 2003 para acá. Cualquiera. Si tú salías a la tienda y de aquí a la tienda te agarraba la patrulla, ya te ibas al toro. Por estar incitando a la prostitución. Aunque no estuvieras en un punto, aunque no estuvieras maquillada, no más por el simple hecho de ser trans. Y llegando al torito, lo que hacían era cortarte el pelo a rapa, te ponían chapopote en el glúteo y en el cráneo, según para que se te quitara lo homosexual, y te hacían trabajos comunitarios con tus prendas femeninas. Estuvo recluida en la celda 10 para personas que viven con el VIH, donde se encargó de cuidar a otros reclusos que recibían muy poca atención médica. Kenia fue absuelta de todos los cargos casi 11 años después. Okay. Entonces, pues ya me ventilo y pues me dicen, pues vas para el 10. Y llego al 10 y pues había un rumor entre voces, ¿no? Y entre pasillos que decían, no te vayas a tomar el medicamento que te dan aquí, ¿eh? ¿En serio? Porque nos están matando. Y yo decía, ay, ¿cómo crees, no? Sí, nos están matando. Y entonces, mientras fueran peras o manzanas, pues yo no me lo tomaba porque te obligaban a tomártelo. Tenías que formarte todos los días después del desayuno en el centro médico y ya estaba la enfermera con sus pastillas dándotelas y con el conito de agua. Muchos, pues aprendimos, ¿no? Los guardábamos las pastillas y saliendo del hospital, ¿no? Para el suelo. O sea, ¿no? Tú no te lo tomabas tampoco. No me lo tomé, te digo, mientras fueron peras o manzanas, yo dije, no me lo tomo. Ok. Pero las personas que sí se lo tomaban empezaban a presentar síntomas como enfermedades oportunistas. Les daba neumonía, sarcoma de Kaposi, herpes. Entonces llegaban al hospital, los hospitalizaban y después de un mes se morían. Fuera de prisión, formó su propia familia junto a otras mujeres trans que experimentaron el mismo estigma y discriminación que ella. El 2 de abril de 2018, Kenia fundó la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, una organización que brinda apoyo y refugio a personas trans, incluidas aquellas que han salido de prisión y están escapando de la violencia. 2 años después, abrió el primer albergue para mujeres trans en México. Le puso el nombre de Paola Buenrostro, mujer que sufrió el primer transfeminicidio en el país. Justo cuando avanzó el carro unos cuantos metros, escuché unos gritos de auxilio que gritaban mi nombre. ¡Kenia! 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 Yo corrí al vehículo y justo cuando me paré en la ventanilla del copiloto, escuché 2 detonaciones de arma de fuego. Mi compañera se desvaneció en los brazos de aquel hombre, en lo que él aventaba su cuerpo desvanecido al asiento del copiloto. Yo me quedé muda, no pude hablar, me quedé impactada. Este sujeto se me quedó viendo fijamente a los ojos, me apuntó con su arma y disparó. Gracias a Dios el arma se encasquilló.
Fue la búsqueda de justicia por la muerte de Paola la que llevó a Kenia Cuevas a construir dicha organización, donde se brinda acompañamiento integral a personas trans en procesos como cambio de identidad, atención en salud, educación, vivienda, quejas de discriminación y violaciones a los derechos humanos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Yo soy Ricardo Trasviña y estoy junto con Hugo Román. Durante la emisión de este podcast hablaremos sobre el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Pero antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, ¿cómo estás, Román? ¿Qué tal, Ricardo? Fíjate que es muy impresionante escuchar la historia de Kenia Cuevas, ya que es admirable cómo tomó fuerzas para salir adelante tras las adversidades que tomaron toda su vida, porque no solamente tuvo que pasar por la discriminación, sino que vivió en carne propia el asesinato de su amiga, y cómo este suceso marcó un antes y un después tanto en la vida de Kenia como la visualización de un problema en México. Así es, sí es admirable conocer la valentía de Kenia Cuevas y cómo creó su fundación, la Casa de las Muñecas Tigresías. Pero, lamentablemente, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus siglas CONAPRED, 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas gays o lesbianas. 8 de cada 10 adultos mayores en México están en desacuerdo con la adopción homoparental. Y finalmente, 1 de cada 10 personas encuestadas opina que deben ocultar sus preferencias sexuales para poder socializar. Fíjate que esos datos son realmente alarmantes y tristes a la vez, pero a la par nos da de qué hablar sobre el tema principal, sobre el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. ¿Lo has escuchado? Ya que este derecho nos dice que se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que esté en contra a la dignidad humana y tenga por objeto anular o menospreciar los derechos y libertades de las personas. Oh, vaya, me ha quedado súper claro. Así que este derecho humano nos dice que podemos ser quienes somos y que por ningún motivo ninguna persona tiene derecho a menospreciarnos por expresarnos como somos, ¿verdad? Exacto. Además, de igual manera queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos, consagrado en nuestro orden jurídico. Oh, interesante. Así es. Además, déjame decirte que en México los títulos de nobleza, privilegios y honores hereditarios no tienen validez. O sea que estamos hablando de que este derecho se trata de que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad, ¿verdad? Podríamos decirlo que sí, ya que todos debemos ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. En un caso hipotético, si planteamos las características que acabas de plantear al revés, ¿qué pasaría? En ese caso estaríamos hablando sobre discriminación, algo que está muy en contra del derecho a la igualdad, ya que la discriminación tiene como resultado la negación de derechos y libertades que imposibilitan la igualdad real del trato y oportunidades, y con ello el pleno goce y ejercicio precisamente de esos derechos y libertades como la salud, el trabajo, la educación, procuración de justicia, entre otros, ¿verdad? Sí, porque, como su nombre lo indica, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Y al no discriminar, estamos dando el derecho a toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, ¿verdad? Exactamente, y déjame agregar que con la prohibición de la discriminación, toda persona es capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales, el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles. Muy interesante información que llevamos a lo largo de este podcast, pero ahora es tiempo de ir a una cápsula. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el convencimiento de que en un marco común de normas era necesario para el desarrollo y la convivencia, la comunidad internacional decidió regular las acciones comunes de los estados y proteger a las poblaciones del orbe sobre la base de un régimen de derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marca el inicio de una larga serie de encuentros y debates que han llevado a la celebración de un conjunto de acuerdos referentes a la protección de las poblaciones y al reconocimiento de derechos fundamentalmente
el de igualdad y no discriminación, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De igual forma, los artículos 23 y 74 de la misma declaración avalan el principio de igualdad. Me resulta interesante retomar el tema de Kenia Cuevas y este sesgo de discriminación que se vive en México antes de entrar en otros temas. Así es muy interesante conocer más acerca de cómo es que existe un problema discriminatorio en México hacia las personas de la comunidad LGBT. Así que sería excelente hablar de ello. No te preocupes, comencemos este tema diciendo que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, o sea la comunidad LGBTIQ+, enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos. ¿A qué te refieres más bien? Que todas las personas de la comunidad LGBT+ enfrentan obstáculos en el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad. Las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Justamente todo lo contrario a lo que el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación nos dice. En efecto, es que lamentablemente en México la mayoría de casos se vive un sesgo de seguir la heterosexualidad como primera instancia. Es por ello que los prejuicios cometidos hacia la gente de la comunidad son ejercidos, ya que las personas viven en una presunta congruencia que se cree que debería existir entre identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien las características corporales las cuales se consideran normales. Es como lo comentábamos en el caso de Kenia, donde los judiciales perseguían a las personas de la comunidad por incitar a la prostitución. Les echaban chapopote en la cabeza y en los glúteos, los rapaban, les gritaban de cosas, en fin, un sinfín de número de atrocidades. Así es, y es importante que hayas puesto este tema sobre la mesa, ya que en ocasiones estos actos contribuyen a casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tienen una naturaleza estructural. Pero también hay que recordar que la discriminación hacia las personas de la comunidad es un proceso con raíces históricas que se alimentaban los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas no son fáciles de erradicar, ya que se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no solo en el ámbito privado. Así es, hay que recordar que también este problema de discriminación no solo se encuentra principalmente en la familia, ya que también está en el público, como por ejemplo en las instituciones de seguridad social o de acceso. Bueno, ha llegado el momento de pasar a la siguiente cápsula. La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Solo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias convivan en armonía. Para ello, debemos promover la cultura de los derechos humanos y garantizar su protección. En caso de ser víctima de discriminación, puedes acudir a las siguientes instituciones: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere de la voluntad y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. A cada individuo le corresponde reconocer y aceptar sus conductas discriminatorias, con objeto de cuestionarlas y estar en posibilidad de modificarlas. Bueno, ha llegado el momento de hablar sobre las herramientas para la no discriminación en México. ¿Será que conoces alguna? ¿La CNDH? No, ya no estamos hablando de instituciones, sino que de recursos de carácter legal utilizados para la prevención de la discriminación. Se ve que tú tienes el dato completo. Va, no te preocupes, te explico. Uno de estos mecanismos es la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, lanzada el 27 de marzo del 2001. Es una convocatoria pública para que los propios grupos discriminados, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales, los funcionarios de la administración pública,
los académicos y todas las personas interesadas se pudieran reunir periódicamente en foros plurales para exponer las causas más graves y recurrentes de discriminación. ¿Y esto con qué finalidad? Simple, esto se hace con el fin principal de traducir las demandas de tales grupos afectados en una forma jurídica que fuera capaz de protegerlos. A ver, cuenta más. Sí, claro, te cuento que la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación tiene dos objetivos. El primero es la formulación de un proyecto legal amparado en la prohibición constitucional de toda forma de discriminación. Y en segundo lugar, es una propuesta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, para promover y vigilar el cumplimiento de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. A ver, dijiste que hay herramientas, pero ¿habrá otras? Sí, por supuesto. Te presento la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual el 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A ver, no me has dicho bien de qué trata esta reforma. Esta nos dice que queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es bueno saber que contamos con garantías legales para poder defendernos ante cualquier acto discriminatorio, pero ¿eso es todo? No, aún nos queda uno más. Te presento a la reforma constitucional del 2011. ¿Cuál es? Bueno, te comento que esta se incorporó de principios tales como persona, la interpretación conforme, convencionalidad, progresividades y la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Y cuál es la importancia en materia de derechos humanos? Claro que sí, y lo importante de esta reforma es que dentro de sus medidas específicas destaca la creación de medidas positivas para las mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultos mayores, personas con discapacidad, personas de pueblos y comunidades indígenas, colectivo LGBTQ+, poblaciones callejeras, personas con vulnerabilidad por razón de su situación socioeconómica, entre otros. Poder ser como somos y poder expresarnos es un reto difícil, pero afortunadamente contamos con mecanismos competentes para hacer valer el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Así es, estimado Hugo, qué atinadas palabras acabas de decir. Pero lamentablemente ha llegado el momento de decir adiós. Muchas gracias por habernos acompañado en esta última emisión de su podcast favoritos, Entre Análisis. Exactamente, este fue un espacio para hablar sobre los derechos humanos y juntos conocimos sobre el derecho a la información, a la verdad, derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa y de culto. Y por último, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Así es. Esperamos que les haya sido de su agrado y que la información brindada les sea de utilidad. Me despido, no sin antes decirles que si alguien violenta contra sus derechos humanos, es importante alzar la voz. Afortunadamente existen medios adecuados para poder hacer una queja formal ante cualquier atropello ante sus derechos humanos. Ahora sí, me despido. Fue un placer haber estado con ustedes en este su espacio Entre Análisis. Hasta la próxima. A lo largo de este podcast te mencionamos cuáles son los canales oficiales para poder hacer tus quejas a las autoridades competentes. Ahora sí me despido. Fue un placer haber estado con ustedes en este su espacio Entre Análisis. Hasta la próxima.